buenas a todos y bienvenidos a otra sesión de Irish Bouzouki Tips. En el vídeo de hoy vamos a ver arpegios, vamos a estudiar los arpegios en los compases simples que hemos visto hasta ahora, el 2x4, 4x4, el 6x8 y el 3x4, que es un ritmo ternario. Como base para los arpegios vamos a trabajar en pares de nota que serían las corcheas, en pares de corcheas abajo y arriba. Lo primero que haríamos sería seleccionar las cuerdas, el orden de las cuerdas que queremos pulsar para empezar a practicar. Por ejemplo, podríamos coger 4, 2, 3, 1. Y una vez que tengamos coordinado ese salto, con el movimiento de la púa, podemos empezar a meter acordes. Vamos a estudiar el arpegio dentro del compás y vamos a también a ver cómo podemos componer una suma de compases creando una polirritmia con los arpegios. Vamos a ver diferentes posibilidades en acentuación para crear polirritmias con los arpegios fuera del compás. Pero bueno, vamos paso a paso, empezamos con 2x4, 4x4 y una vez que tengamos coordinado el movimiento de la púa y saber qué cuerdas vamos a pulsar, empezamos a practicarlo. En 2x4, en 4x4, en 3x4 vamos a volver, como tenemos solo 3 pulsos y hacemos 4, 2, 3, 1, 4, 2, nos quedamos en el 4, 2 y repetimos 4, 2 para empezar. Así nos va a dar esa sensación ternaria. En el 6x8 podríamos utilizar el del tresillo, lo mismo, seleccionamos 3 y 3, por ejemplo, 4, 2, 3, 3, 1, 2. Esto es un poco lo que habíamos visto en el primer capítulo en 6x8. Pero si yo ahora paso a hacer pares de corcheas con el gesto binario, ya estoy creando de por sí una polirritmia dentro del compás. Estoy metiendo 3 acentos en un compás que en teoría tiene 2 acentos. Entonces, juntamos los dos patrones rítmicos, que sería el patrón idéntico al del 3x4, solo que claro, aumenta un poco la velocidad. A ver si consigo que veáis un poco el efecto. Lo que voy a hacer ahora es dejar el acento en el 4 que sube y hacerlo 3 veces. Pate, 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 pate. Vale, eso sumado 2 compases que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, que serían 12 corcheas, taca, 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 taca. En lugar de respetar ese acento, nos vamos a hacer un acento al 4, 8 y 12.
A ver si consigo también que lo veáis. Esto con un metrónomo se ve clarísimo. Voy a marcar con el pie. Y en el 6×8 lo mismo. Aunque también tenemos otros recursos. No solo podemos hacer el gesto binario. A mí me gusta siempre respetar el gesto binario cuando tenemos corcheas negras, y solo en el caso de algunos arpegios es cuando rompo un poquito esa norma para mí. Bueno, esa norma que yo me pongo, que al final cuando hay ciertos arpegios que si yo consigo marcar hacia abajo las corcheas, porque a lo mejor la velocidad no es muy grande, pues nos va a dar otra sonoridad. Por ejemplo, ahora las primeras corcheas las estoy haciendo todas hacia abajo. Y las últimas hago el gesto, arriba y abajo. ¿Veis la diferencia? Conseguimos otra sonoridad. Más cosas. En el 6×8, como os decía, bueno, pues podemos hacer una combinación dentro del compás. Tacara, tacara, que yo me la llevo a minaria. Tacara, 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 tacara. O podemos alargar el compás y hacer lo mismo que hacíamos en el 3×4. Nos funciona también. Taca, 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 que son 12, que son 2 compases de 6. Tacara, 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 tacara. Espero que se entienda. Voy a hacer un capítulo de cómo estudiar con metrónomo. En él veremos un poquito más de esto. Pero sí que es importante estudiar con metrónomo, sobre todo para entender también algunas veces las polirritmias, porque como tenemos aquello allí que está pegando exactamente en el sitio, es un buen método para nosotros jugar con los ritmos. El metrónomo nos ayuda al principio, cuando andamos un poco desorientados y nos cuesta mantener el pulso, el ritmo, el tempo, pues el metrónomo nos va a ayudar, y después se convierte en una herramienta muy útil para entender las polirritmias también. Queda pendiente y creo que le dedicaré un vídeo.